Buenos días. Buenos días, ¿Qué Susana. tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muy Pues muy bien, iluminado, te aquí veo. ¿Qué confinados. luz más chula tienes? Bueno, fíjate, aquí tenemos el ordenador principal de la casa, el de sobremesa, pues Sí, cerquita de la luz y de las plantas. Ya que ya te estamos veo ya. confinados y lejos de la naturaleza, nos traemos un poquito de naturaleza a casa, ¿no? Claro. ¿Qué tal estás tú? Muy bien, la verdad es que muy bien. Estaba comentando hace un ratito que es un Viernes Santo raro, ¿no? Porque hay quien me decía, uy, pero mañana vais a Totalmente. hacer directos y es festivo. Digo, bueno, lo del festivo hay que cogerlo muy con pinzas, ¿no? Porque es un festivo bastante raro, obviamente. Bueno, Sí, sí, estamos en tiempos en que nos perdemos un poco la perspectiva de en qué día estamos, qué hora es. Bueno, es una situación singular para todos, sin duda. desde luego. Bueno, pues mientras se va uniendo la gente que tenemos convocada, quiero Ujú. explicaros que hoy vamos a hacer un... Esto no sé si Joan... No, no lo sabes, es una sorpresa. Hoy vamos a hacer una cosa un poco diferente. Y es que mientras estamos haciendo este directo, Fernando Abadías está haciendo el suyo, que es un mini taller en el que él va tomando notas de manera totalmente visual con dibujos y va a hacer un taller en directo para su comunidad, para sus seguidores, explicándoles cómo tomar notas de una conversación como la que vamos a tener Joan y yo. Entonces él va a hacer como un doble trabajo, ¿no? Entonces ahí se nos Fantástico. ocurrió que lo que podríamos hacer es, para poder ver el trabajo, no podemos hacerlo en directo obviamente porque la tecnología todavía no nos permite conectarnos a dos directos a la vez, pero cuando terminemos vamos a conectar con Fernando y saldrá Joan, entrará Fernando y veremos el trabajo que ha hecho de la conversación. Así que también os invito a que si no habéis experimentado nunca con tomar notas haciendo dibujos, bueno, podéis ir viendo lo que está haciendo Fernando y con un A3 o dos A4 pegados y dos rotuladores, uno de ellos negro, podéis ir tomando notas de la conversación que vamos a tener Joan y yo. Entonces, bueno, es una, Fantástico. es una cosa distinta que creo que puede ser interesante. Muchos de nosotros nos Muy bien. consideramos, yo me he considerado negada para el dibujo, pero viendo lo que hace Fernando, te das cuenta de que no se trata de ser dibujante, sino de plasmar de manera visual las notas de una conversación. Así que ahí estáis animados todos a hacer ese trabajo con Fernando y os recuerdo que a las 11 menos un poquito conectaremos con él directamente en su cuenta. Bueno, Joan Clotet pasó por nuestro podcast La Revolución 4.0 hace unos meses. Entonces estaba en Ferrovial, ahora nos contará un poco cuando empecemos cómo ha sido su tránsito. Y después de muchísimos años en el mundo de la tecnología, a partir de 2016, puso foco en lo que más le gusta, que son las personas. Joan se denomina humanista digital, ahora nos va a explicar exactamente esto que es, y con él queremos abordar algo que él trabaja mucho, que investiga mucho, de lo que es speaker, formador, y es el futuro del trabajo. Se habla muchísimo, se ha hablado hasta ahora muchísimo del futuro del trabajo, de qué iba a pasar, y ahora estamos en ese punto de inflexión tan bestia, que ese futuro del trabajo del que hemos estado hablando tanto tiempo, no sé si está en el mismo punto o está cambiando, ¿no? Entonces, para empezar, Joan, ¿qué ha pasado desde la última vez que nos vimos en Barcelona, en esa torre maravillosa de Ferrovial que se ve toda Barcelona hasta ahora? Bueno, pues ha pasado que salí de Ferrovial el día 13 de marzo, fíjate qué fecha más buena escogimos, o sea que estoy aquí confinado en familia desde el día 13 de marzo. Am, Después de 17 años fantásticos, en las que realmente ha sido una etapa fantástica de mi vida profesional y personal, pero bueno, yo tenía ya desde hace bastante tiempo, unos cuantos años te diría, pues la vocación de trabajar por mi cuenta, y esto en la Ujú. compañía también lo sabían. Entonces, bueno, mi trayectoria profesional viene del mundo de la consultoría. Inicialmente estuve 13 años en una gran consultora, siempre alrededor de proyectos de cambio y con la tecnología como protagonista. Luego pasé a posiciones de dirección de sistemas de información, con lo cual mi vida siguió en una siguiente etapa en la dirección de áreas de tecnología, gestión del cambio, pero siempre con mucho foco en las personas y mucho interés en el crecimiento personal. Entonces hice un cambio en 2016, pasé al área de personas en Ferrovial, por tanto, en los últimos 5 años, digamos que tengo alineado mi corazón, mi bolsillo y mi cabeza en lo que yo soy, Nada, y es nada, algo que nada me fácil, considero por cierto. nada fácil, De nada conseguir, fácil. quiero decir, no de hacer, sino de conseguir, ¿no? Esa alineación de lo que quieres hacer. Sin duda, sin duda. Pero es algo que
podemos hablar durante el día, durante esta conversación también, ¿no? Es algo que momentos como estos quizá nos invitan también a reflexionar quiénes somos de verdad. Yo me presento como humanista digital. ¿Qué es Soy un humanista digital? Para mí es una manera de expresar en 2 palabras lo que soy y no presentarme solamente con lo que estudié hace muchos años o la semana pasada o de qué trabajo o trabajaré pasado mañana. Entonces hice un ejercicio ya en 2013 para definir con las menos palabras posibles pues cómo me siento y lo que soy. Y para mí pues combina de alguna manera mi experiencia y mi vocación, que es una profunda vocación por las personas, por ayudar a las personas a que se conozcan mejor y a que crezcan, tanto a nivel individual como colectivo, y un uso de la tecnología también para contribuir a esto. Entonces, bueno, en mi vida profesional ha estado siempre de la mano de ayudar a cambios positivos a las personas, a las organizaciones, con la ayuda de la tecnología, y para mí una manera sencilla de explicar lo que soy, lo que puedo ofrecer a la compañía o clientes a los que trabaje es lo que soy. Soy un humanista digital. Y luego cuento pues qué roles hago en qué determinadas compañías, pero invito también a que todo el mundo haga una reflexión de cuando nos presentamos quiénes somos, no solamente qué rol tenemos en qué compañía, porque eso cambia y la identidad no tanto. Decía el sabio Marcet, que lo nombro siempre porque creo que todo lo que dice es, bueno, y te sé muy fan de él también, Totalmente. que Sí. es una época fantástica para pensar, porque tenemos mucho tiempo y como el día a día se nos come, no dedicamos tiempo a pensar, ¿no? Y ya no solo pensarnos como personas, sino repensar también las compañías. Cuando dices que tú en 2013 te redefiniste o te repensaste, seguiste un proceso, ¿no? De manera proactiva. Digamos que ahora estamos en un momento en el que no es proactiva, es casi reactiva, ¿no? Porque muchas personas se pueden ver metidas dentro de casa. ¿Y cómo explicarías qué mecanismos tenemos para desencadenar ese repensarme? Es decir, entramos casi dentro de un terreno del coaching, ¿no? ¿Qué preguntas me tengo que hacer para saber si lo que estoy haciendo es lo que quiero hacer? Si cuando termine todo esto que está pasando, que yo estoy segura de que muchas personas están viendo cosas en sus compañías y en sus organizaciones con las que no están del todo de acuerdo, o incluso a nivel profesional, ¿cómo desencadenamos ese mecanismo de esto que estoy haciendo realmente es lo que quiero hacer? Y si la respuesta es no, ¿qué cosas puedo hacer para cambiarlo? Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Es una gran pregunta porque yo soy de los convencidos de que en las compañías hay un gran capital, digamos, de talento y de motivación latente, que se queda de alguna manera limitada o segmentada por el rol que hacemos, el departamento en el que estamos, las capacidades de nuestra compañía, del momento en particular. En mi caso en particular fue una reflexión que viene del mundo del coaching, es decir, yo me interesó mucho el mundo del coaching en el año 2012 a raíz de un curso que hice en Ferrovial para la compañía y descubrí esa disciplina y entonces pues decidí que quería conocerla más hasta el punto pues que decidí pues formarme y certificarme sin decírselo a mis jefes además porque entendía que podían pensar que me estaba despistando de mi foco. Cosa que ahora no creo que sea así. Pero bueno, invertí en algo que es el coaching, que es una disciplina como otra para ayudar a las personas a conocerse mejor y a sacar más potencial de lo que sabemos hacer, ¿no? Y creo, y lo he comentado muchas veces también, que generalmente estos cambios, especialmente los más radicales, no solamente a nivel profesional, suelen venir por factores externos. Ahora estamos todos metidos en un factor externo que nadie fue capaz de prever y que nos obliga a parar y a pensar, como tú decías, ¿no? Entonces, muchas veces estos cambios de quiénes somos, hacia dónde vamos y qué podemos aportar a nuestra compañía o al mundo, pues vienen, digamos, activados por factores más externos. Externos puede ser tu cliente, que empieza a pensar que no haces lo que deberías, tu jefe, puede ser un aviso de tu cuerpo, tu salud, que te avisa que las cosas a lo mejor no estás cuidando tus emociones o tu cuerpo como deberías. Puede ser tu pareja, que te diga tenemos que hablar, que no suele ser a lo mejor introducción de una conversación agradable, o sí. Entonces yo creo que es bueno para las compañías en situación, bueno, para las personas en una situación aparentemente estable, porque creo que nadie lo estamos nunca, aunque aparentemente sea así, que dediquemos tiempo a reflexionar dónde estamos y hacia dónde vamos. En mi caso lo pude hacer por un proceso, digamos, bueno, es decir, motivado por una disciplina que fue el coaching, pero desde entonces me quedé enganchado realmente a ponerlo en práctica conmigo mismo y también a invitar a las personas con coaching o con otras metodologías a reflexionar sobre quiénes somos. Y especialmente te diría poniendo foco en aquello en lo que somos buenos también, ¿eh? Por el tipo de educación. Y esto, evidentemente, pues hay diferentes situaciones y diferentes países, diferentes formaciones, pero nos enfocamos desde pequeños en un modelo educativo que que en muchos casos no está dando.
Correcto. Castiga en vez de premiar, muy enfocado a acumular conocimientos y certificaciones, y esto sigue en el futuro, ¿no? Y a buscar lo que nos falta, ¿no? Es decir, hay que aprender inglés. Cuando mi madre era una niña, tenía que aprender francés y taquigrafía. Bueno, pues ahora seguramente esas no son disciplinas clave, ¿verdad? Han pasado unos cuantos años, por supuesto. Cuando yo era pequeño, inglés, informática era el diferencial. Ahora lo mejor es programación o chino, no lo sé, o saber lo que es blockchain. Independientemente de añadir conocimientos, yo creo que tiene que ver con ayudar a las personas a conocerse mejor. Y esto se puede hacer cuando eres niño, más complicado, pero si tienes el apoyo emocional a tu alrededor, en casa o en la escuela, pues es algo creo que es imprescindible para no entrar en la rueda de los estudios formales reglados, entrar en un trabajo estándar y a la que ganas un poco de dinero, pues ya empezar a entramparse. No sé si es correcto, en todo el mundo se entiende igual, con las facturas que te quitan libertad. Entonces yo diría que ahora, a pesar de las circunstancias, que evidentemente no son deseables para nadie, porque estamos en una gran crisis, digamos, sanitaria, social y económica, es un buen momento también para pararse, para pensar, para ver de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y no hace falta tener ningún factor externo ni de salud. Necesitamos tiempo, reflexión y otra cosa que creo que puede ser útil es vernos también a través de los ojos de los demás. Nuestro cerebro es muy sofisticado y muy rápido para autoengañarnos. Entonces, también ayuda pues, con las personas que nos quieren, que son los que nos dicen la verdad, vernos también a través de ellos. Cómo nos ven, cómo nos han visto en el pasado, dónde han visto nuestra mejor versión, dónde nos ven realmente más activos, dónde aportamos más y aprender de esto. Y a partir de aquí, esta reflexión que yo también hice en 2013, mirándome a mí mismo y con otras personas a mi alrededor, pues definir un poco mejor pues, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. No solamente para conseguir el siguiente buen trabajo, sino para estar más conectados y más alineados con lo que somos y podemos aportar a quien nos necesite. Hay una frase de un consultor americano que se llama Thomas Malone, que yo la utilizo mucho, se la escuché la primera vez a Genius Roca, que dice, mi padre tuvo un trabajo en toda su vida, yo habré tenido varios y mi hijo o mi hija tendrá 7 trabajos a la vez. Esto que ya lo venimos diciendo, hablando del futuro del trabajo desde hace años, ¿crees que tiene un cambio brutal ahora con el impacto del COVID-19? Es decir, va a haber una aceleración, creemos que va a haber aceleración de muchas cosas, pero este modelo en el cambio de trabajo, que yo ya no sé si incluso hay que cambiar hasta la definición de trabajo, ¿no? Porque muchos de nosotros que ya hacemos esos 7 trabajos a la vez, no consideramos que son trabajos, son proyectos, creo que tiene otra denominación, ¿no? Pero este futuro del trabajo al que vamos, ¿crees que se va a ver empujado, acelerado, cambiado por esta crisis sanitaria, sociosanitaria? Pues yo creo que sí. Por un lado, digamos que luchamos con las inercias que todos tenemos, ¿no? Las inercias de las organizaciones, las inercias personales, pero aquí estamos todos obligados a parar y a probar cosas que a lo mejor no todo el mundo hacía en el pasado, ¿no? Y a salvar barreras de distancia, temporales, digitales. El trabajo, como dicen, es un estado, ¿no? No es un sitio ni un lugar. Y ahora vamos cambiando un poco el modo en el que estamos, conviviendo además en cada uno en su circunstancia, con su familia, con las personas con las que conviva, o si vive solo o sola, pero estamos realmente cambiando ese chip constantemente, ¿no? Y estamos en el mismo espacio. Yo creo que esto va a dar un empujón clarísimo. Primero, para que muchas personas, desgraciadamente, pues se cerrarán compañías. Es decir, el otro día empresas que no soportarán esta crisis. En esta conversación, 490.000 puestos de trabajo, que era una fuente que él tenía, de las empresas que se van a cerrar. Y claro, aquí hablamos de empresas, no hablamos de las personas que trabajan en esas empresas, ¿no? Claro. Sí, hay un informe también de esta semana de la Organización Internacional del Trabajo que hace una estimación tanto a nivel macro en los diferentes países y el impacto va a ser muy, muy grande, ¿no? Se evalúa que más grande que en el 2008, ¿no? Al final son previsiones. Si fuéramos buenos haciendo previsiones, pues habríamos visto venir lo que está ocurriendo ahora. Eso no significa que estemos al remolque de las circunstancias, ni a nivel, digamos, organizativo, ni a nivel personal, pero está claro que la que viene realmente es grave. Y que además hay sectores más afectados, ¿no? Es decir, el vuelo que no se ha realizado ya no se realizará, porque eso ya ocurrió. La comida que no se ha servido en el restaurante anteayer porque estaba cerrado ya no se va a servir. Entonces, bueno, pues desgraciadamente las compañías que no tengan capacidad para mantener sus operaciones o músculo financiero para aguantar, digamos, este paréntesis, sufrirán o tendrán que cerrar,
pero también es una ocasión magnífica para afinar las neuronas, ¿no? Y para repensar, y muchas compañías lo están haciendo ya y lo están haciendo muy bien. Es decir, estamos en una situación circunstancial y vamos a ver cómo gestionamos el paréntesis para que el final del paréntesis sea un mejor inicio. Entonces, no hay que ser excesivamente iluso, pensando que no va a ocurrir nada, que paramos unas pocas semanas y todo seguirá igual, ni mucho menos, pero creo que esas inercias que te decía al principio que todos tenemos, las personales o las organizativas, es una situación que si no aprendemos en esta ocasión, ¿cuándo va a ser? Entonces, bueno, habrá sectores que lo sufrirán más, habrá que lo sufrirán menos, habrá compañías que tendrán un liderazgo a la altura de las circunstancias que les permitirá mantener sus operaciones y gestionar bien su corto plazo para poder sobrevivir o incluso reorientarse o ser más fuertes e incluso hacer en unas pocas semanas lo que nos lleva años a hacer o no hacemos nunca, ¿no? Por resistencias propias de gestión del cambio. Sí, el otro día lo escribía en Vía Empresa porque hablaba con un amigo directivo de banca que me decía que en 10 días habían salido más proyectos digitales, sobre todo, que en 10 años, ¿no? Porque se habían roto todas las resistencias. Y a mí esto me hacía pensar y es duro el pensamiento, es decir, algunos sectores que ahora mismo tienen a mucha gente trabajando desde casa, que se están dando cuenta que realmente aplicando unas buenas formaciones, protocolos, se puede trabajar desde casa. Y luego también mucha gente que se van a dar cuenta en las empresas de que son prescindibles. Y sé que esto que estoy diciendo es muy serio, pero esto está provocando un cambio tan bestial en el modelo de trabajo que va a haber gente que cuando vuelva a su puesto de trabajo le pueden estar diciendo, ya, pero es que hemos podido funcionar sin ti, ¿no? Entonces, va a haber una remodelación, creo que en muchos equipos. Uno, quienes no se hayan sabido acoplar al teletrabajo, que también puede ser que las compañías no hayan dado la formación suficiente, porque como bien sabemos los que teletrabajamos, teletrabajar no es encerrarte en casa y trabajar, sino que tiene toda una serie de componentes alrededor. Pero creo que aquí el cambio también va a ser producido por toda esta situación, ¿no? De quién va a ser prescindible y quién no, quién puede trabajar desde cualquier parte del mundo y quién no, ¿no? Como decía Fernando de la Rosa, cuánta gente y cuántas empresas se van a ver en pelotas cuando baje la marea, ¿no? Porque no llevan bañador. Sin duda. Va a haber las dos vertientes, ¿no? Realmente la compañía... Cada vez creo que son un poco menos, pero las hay todavía, que se enfocan en el presentismo, es decir, trabajas y estás allí presente y realmente te ves activo y haces muchas cosas. Y ahora estamos en una circunstancia que nos invita a estar haciendo no muchas cosas, sino quizá las adecuadas, porque estamos en una situación de crisis en la que conviene hacer cosas distintas, extraordinarias, para tener resultados extraordinarios, aunque sea la mera supervivencia. Entonces, muchas personas se han visto obligadas o invitadas a dar ese paso en digital, el cordón umbilical, digamos, que les mantiene en contacto con su familia primero. La incidencia también de lo doméstico en lo profesional ocurre hace muchos años, ¿no? Y tener videoconferencias cuanto antes, pues lo más fácil era acercarse a ver a ese compañero o llamar a un despacho, y de repente ahora no hay otra, una llamada telefónica o esta profusión, digamos, de sistemas de videoconferencia de todo tipo, que estamos haciendo todo un máster en todas las tecnologías disponibles, ¿no? Pero está claro que, como tú decías, el presentismo no tiene ningún sentido, y las personas que realmente estén preocupadas ahora en si cuando van a volver van a ser prescindibles, yo les invitaría a pensar qué pueden hacer distinto. Es decir, sí, porque esto es posible que ya se lo estén viendo venir. Sin duda. Las propias personas que estarán diciendo, ostras, estoy aquí en casa y... Claro, Susana. Lo que ocurre ahora es que con la crisis, digamos, del coronavirus, digamos que afloran una serie de aspectos y de limitaciones que existen y que ya existían, y de inercias y de lentitudes y de excesivo procedimentalismo y culturas de compañía no ágiles. Ya lo hemos hablado muchas veces cuando hablamos de transformación digital, lo comentamos cuando nos conocimos contigo, al menos en 3D, que digo yo, que nos seguíamos digitalmente. Y ahora esto aflora limitaciones. Entonces yo siempre tiendo a pensar en qué puedes hacer tú distinto. Es decir, en lugar de que pensar qué puede hacer tu compañía por ti, ¿no? Sin duda, igual que decía Kennedy. Es decir, ¿qué va a hacer el gobierno por mí? ¿Qué va a hacer mi compañía por mí? Por supuesto que tienen responsabilidades, gestores, líderes a todos los niveles. Pero la pregunta para mí es, ¿qué vas a hacer tú distinto? ¿Te ficharías otra vez cuando vuelvas a tu compañía? Revisa realmente si lo que estabas aportando sigue siendo necesario. Creo que es muy bueno que las personas
que tienen la suerte, porque por desgracia en un país, hablamos en este caso desde España, con un alto nivel de paro y que parece que va a subir desgraciadamente con todo esto, ¿qué debes dejar de hacer? Para mí es un gran momento de tener tiempo, que es algo de lo que siempre adolecemos, y es tiempo para parar y para reflexionar y para pensar si lo que hacíamos tiene sentido. La persona, el empleado, que interprete bien en qué punto está su compañía y que entienda cómo puede ayudar en el durante y en el después, tiene una ventaja competitiva. Es decir, evidentemente no todo el mundo tendrá esta mentalidad y tampoco hay compañías que lo hayan promovido, ¿sabes? Es decir, bueno, hay compañías que tienen una cultura muy reactiva que lleva a que incluso el empleado esté a la espera de que se produzca la iniciativa de que le formen o se produzca esa vacante a ver si yo encajo con la vacante. Y yo estoy en lo contrario, es decir, dedícate tiempo realmente a ver en qué eres bueno, revisa, porque todos somos buenos en muchas cosas. Yo soy un ferviente creyente, valga la redundancia, de que todos somos buenos en muchas cosas. Lo que ocurre es que no siempre las conocemos, las explotamos o las ponemos en valor. Ahora estamos obligados a hacer una parada en boxes, que digo yo, y a revisar si seguimos teniendo un trabajo, si nuestra versión actual es la mejor. E intentar ayudar al máximo a nuestro equipo de trabajo, sea cual sea nuestro rol, o a nuestra compañía, a superar este bache. Y si lo hacemos en el durante, igual que hacemos todos pensando cómo podemos ayudar en esta crisis sanitaria y social, lo mismo para la compañía en la que trabajamos. ¿Cómo puedo aportar yo para ayudar a mi compañía a sobrevivir? Porque si adquirimos esa mentalidad y esos hábitos, tenemos más números que cuando salgamos de este confinamiento, nuestra compañía sea un poco mejor, porque lo será en la medida que lo son las personas que forman parte del proyecto. Déjame que te ponga un pero a lo que dices, que no es un pero, sino es un obstáculo, una piedra. Y es esa supervivencia a la que van a volver todas las compañías, que lo decía Marcel, lo decía Corbeto, la gran estampida de mayo, ¿no? Que cuando se vuelva la actividad, tanto personas como empresas van a intentar buscar la supervivencia. Corremos el riesgo de que, aunque hagamos este ejercicio de repensar, muchas personas puedan estar diciendo, sí, ya, pero yo lo que quiero es que esto vuelva a la normalidad, sea la que sea la nueva normalidad, que todo pase, que esto se quede como un mal sueño, una pesadilla, y que yo vuelva a tener lo que tenía antes, ¿no? Y quizás esa obsesión por recuperar la normalidad y por sobrevivir en un mercado que no sabemos cómo va a quedar después, va a hacer que todo este proceso que estamos intentando empujar desde aquí, en muchos casos se quede como en agua de borrajas. Me temo. Sí, es así. Es decir, esto no nos va a cambiar radicalmente. Lo que sí pienso es, si esto no nos cambia, ¿qué nos va a cambiar? Si pasar por una circunstancia como esta, que nos afecta a todos, no aprovechamos a cualquier nivel, gobiernos, empresas, trabajadores, personas en el paro que ya estaban buscando trabajo o personas en plena reinvención. Si este paréntesis no nos ayuda a que cambiemos un poco nuestra conciencia, ¿qué lo va a hacer? Entonces, las inercias están ahí. Correcto. Yo estoy en parte de acuerdo contigo. Es evidente que las compañías, las organizaciones en general, no pienso en ninguna en particular, grandes, pequeñas, tienen inercias. Y Xavier Marcet habla mucho y muy bien de ello, ¿no? Y a veces las inercias son el éxito. Entonces, las grandes compañías, y también lo traslado a las personas a nivel individual, cuando nos va bien, pues no queremos que eso cambie, porque esa normalidad ya nos va bien. Pero es que lo normal, esa nueva normalidad tan manida hace años, es lo que tenemos. Y si no lo teníamos claro, pues ahora es el momento de tenerlo absolutamente claro con una auténtica bofetada que nos afecta a todos, ¿no? Entonces, volveremos a compañías con inercias y está en nuestra mano también el luchar contra ellas. Y desde luego no dar nada por asumido ni nada por estable. Es decir, yo siempre comento que las personas que piensan que están en un puesto de trabajo estable, en una compañía estable, tienen deberes pendientes. Porque cuando de repente eso se termina de manera abrupta e inesperada, empieza una reflexión que es muy traumática para la persona. Y he tenido muchas conversaciones en el ámbito del coaching en personas que han perdido su trabajo de manera inesperada y no es que estén preocupadas en ver de qué van a trabajar, es que tienen una crisis total de identidad y es muy razonable y es muy comprensible. Entonces va a haber mucha necesidad de la que las personas hagan esa reflexión de ver qué pueden hacer distinto o mejor para su compañía o para otras compañías, ¿no? De la parte de las empresas, porque estás poniendo más el peso en las personas de manera individual, Arnau Martí nos pregunta, ¿las propias empresas deben fomentar la intraemprendeduría y el job crafting? ¿Con qué mecanismos? ¿Cuál es tu opinión con esto, Joan?
Mi opinión es que absolutamente sí. Es decir, de la misma manera que en unas compañías hay un área de comunicación y no son los únicos que comunican, o hay un área de innovación, con suerte, y no son los únicos que innovan, sino que promueven que haya una cultura de innovación, las compañías tienen que promover una serie de actitudes que son las que hacen que la compañía sobreviva, se redefina, cambie, sin duda, sin duda. Es decir, un emprendedor no es alguien que crea una startup tecnológica. Un emprendedor es una actitud y las empresas tienen que ser emprendedoras y conseguir realmente un carácter emprendedor a su gente a veces es antitético con hacer las cosas muy orientadas a procesos, hacerlas a la antigua, hacerlas como siempre han funcionado. Entonces, yo creo que es imprescindible, no interesante, imprescindible. Y los mecanismos pasan porque ese tipo de habilidades estén presentes. Es decir, fichar a gente que tenga esta actitud, esta mentalidad, ayudarles, promoverles, es decir, promocionarles, cuidarles, pagarles bien, es decir, hacer que las personas tengan una sensibilidad y una motivación y un reconocimiento por ser emprendedoras. Si no somos emprendedores, en la vida estamos a remolque de las circunstancias, a nivel profesional o a nivel personal. Entonces, es algo que cualquier compañía, grande o pequeña, tiene que estimular. No es terreno acotado para startups de nueva creación. Tenemos también una apreciación de Luxe Graupix, que dice, muchas empresas no ven más allá de las horas que pases sentado en tu oficina. Necesitan entender que trabajar por resultados es lo importante. Yo creo que uno de los grandes cambios de esta crisis sociosanitaria es que se puede demostrar que se puede trabajar orientado a resultados desde casa y tu jefe o tu jefa no va a saber si lo has hecho en 4 horas, en 4 minutos o en 2 días. Entonces, es un argumento de la parte de las personas muy potente para explicar, hemos cumplido con mis objetivos dentro del proyecto X y no tienes ni idea de las horas que he podido pasar porque no me has visto, ¿no? Entonces, ese presentismo del que hemos hablado antes, ostras, es una gran baza para que las personas que están empleadas por cuenta ajena se empoderen y digan, ostras, te hemos demostrado sobradamente que se puede trabajar por objetivos, ¿no? Independientemente del tiempo que pases sentada. Absolutamente. Fíjate que el comentario que hace Sonia, amiga a la que conozco, ha tenido durante muchos años un trabajo que le implica viajar muchísimo. Obviamente trabaja por resultados y desde luego no tiene que ver con el presentismo, porque está consiguiendo resultados para su organización hace muchísimos años y está viajando por el mundo. Creo que también está conectado, Susana, con un tema de confianza y de control. Es decir, inercias del pasado, de compañías más industriales, de que yo ficho a determinada hora y pasar tiempo en la oficina y estar muchas horas y estar hiperactivo parece que sea más productivo y hay que cambiar de mentalidad. Cada negocio es un mundo, cada empresa es un mundo, lo digo con mucho respeto, pero está claro que tienes que fichar a gente buena, darle confianza, darle recursos, darle medios, tenerla reconocida, retribuida y el tema del horario cada vez se va a diluir más. También es verdad que las compañías tienen ciertos mecanismos de control porque las personas a veces abusamos de esa confianza. Será, creo, muy interesante tener una lectura después de este confinamiento de ver cómo han reaccionado las compañías. Lo estamos viendo ya, ¿no? En un montón de compañías que yo conozco que están activas, reorganizadas, conectadas y más innovadoras que nunca, te diría. Algunas están acostumbradas desde siempre porque las personas trabajan en ubicaciones distintas y tienen resultados exactamente iguales, ¿no? Desde luego el presentismo está muerto, por decirlo así de claro, ¿eh? Joan, tú que has trabajado en Ferrovial, que es una empresa que tiene decenas de miles de trabajadores de diferentes áreas, además, una empresa de servicios bestial, muy grande. Quiero decir, tienes una visión de los puestos de trabajo muy amplia. ¿Cuál dirías, pensando en el futuro del trabajo, que son las habilidades transversales que cualquier persona, independientemente de su conocimiento o de su desarrollo profesional, debería integrar dentro de su portfolio personal? Lo digo porque puede ser un buen consejo de cara a este tiempo de confinamiento, que lo hablábamos el otro día con Fernando, ¿no? ¿En qué me enfoco para aprender, ¿no? Hablamos con él de las habilidades o de las skills. ¿Cuáles serían para ti, con esa visión que tienes del mercado de trabajo, que cualquier profesional hoy en día debería incluir dentro de su portfolio profesional? Vale, bueno, realmente creo que hay muchas y obviamente como van a variar en función del puesto de trabajo en el que estemos pensando, pero como decías, pensando en las compañías en las que he trabajado, no solamente en la última, que es una empresa enorme de casi 100.000 personas, en todo tipo de puestos de trabajo, todo tipo de formaciones, todo tipo de edades, ¿no? A ver, hay un tema que es imprescindible, diría que es lo digital. Entonces, aunque parezca de perogrullo,
todo lo que hacemos tiene un componente digital o digitalizable. Entonces, ciertos conocimientos para operar en digital, yo creo que son no interesantes, no imprescindibles, sea cual sea tu posición, en cualquier caso. Y luego es verdad que hay un tema, ya que comentamos futuro del trabajo, que tiene que ver, y es una convicción no solo personal, en invertir en aquello que solo las personas podemos hacer. Yo creo que ser capaces de, y fíjate que esta crisis del coronavirus lo pone manifiesto, ¿no? Ser capaz de entender lo que está ocurriendo, ser capaz de aprender deprisa, tener curiosidad, tener capacidad de trabajar en equipo, tener capacidad, digamos, de el espíritu crítico apoyado con datos, entender qué está ocurriendo, entender el contexto, saber comunicar. En mayor o menor medida creo que aplica a la mayoría de puestos de trabajo. La mayoría de puestos de trabajo. Y es algo además que conecta con nuestra educación desde que somos muy jovencitos. Entonces yo creo que de lo que cada persona que nos está escuchando, del trabajo que ahora mismo tenga o el que quiera tener, debería hacer una revisión sobre aquellas famosas soft skills que son cada vez más importantes. Tener la capacidad de aprender, tener la capacidad de adaptarse, de trabajar en equipo, de comunicar, tener espíritu crítico, ese componente digital que va a ayudar a hacer tu trabajo mejor, más eficiente, más conectado con otras personas. Y creo que es algo que en lo que tenemos que invertir de manera constante. Porque si no, lo que está ocurriendo es que, igual que en el ámbito industrial se han ido mecanizando tareas y procesos de fabricación, esto ya está entrando también en el mundo del conocimiento. Entonces, la tecnología es algo imparable. Las compañías seguirán invirtiendo en tecnología para hacer las operaciones más eficientes, para dar mejor servicio al cliente. Y esto hace pues que nosotros tengamos también, nos sentimos, digamos que empujados, como digo yo, a ser más personas, a ser más humanos. Entonces, la tecnología, desde la invención de la rueda hasta la inteligencia artificial más invasiva en el ámbito del conocimiento, seguirá llegando. Entonces, eso creo que a las personas nos invita a poner en valor aquello en lo que realmente podemos aportar como seres humanos. Y entrar en el terreno del espíritu crítico, la ética, las emociones, lo racional será cada vez más trabajo de robots. El melón de la tecnología y la robotización y el futuro del trabajo en ese sentido, pero antes déjame que te haga un inciso legal. Y es que, como bien apunta Víctor Muñoz, cuando hablamos del presentismo, es como si estuviéramos en dos mundos, ¿no? Estamos viendo que se puede trabajar desde casa y cumplir objetivos, pero ¿qué pasa con la última ley que tenemos en la que precisamente se obliga a las compañías a que fichen, ¿no? Esto también tiene que empujar a que haya un cambio desde el punto de vista normativo, ¿no? Por parte ya no de las compañías, sino de los gobiernos. Y esto, permíteme que te diga que creo que no va a ocurrir y que va a ser un cambio bastante más complejo, ¿no? Sí, es probable, desgraciadamente es probable, y estoy contigo. Yo solo es más un deseo que una previsión, porque nadie puede hacer, creo, previsiones muy certeras de que realmente esta crisis también ayude, ¿no? A que las organizaciones, los gobiernos tengan que tomar medidas extraordinarias, tomar decisiones rápidas, flexibilizar, eliminar procedimientos. Entonces, hay ciertas cosas en el durante van a ocurrir que espero que dejen un cierto pozo cuando termine esto. Es verdad que hay compañías que han intentado realmente trabajar en el tema del teletrabajo y ahora se sienten realmente liberadas y reforzadas. Hay otras que lo descubrirán ahora y luego la ley, como siempre, pues va, por desgracia, por detrás de nuestras necesidades, ¿no? Entonces, esperemos que las normas y las regulaciones se vayan adaptando a las necesidades, ¿no? Idealmente del futuro, como mínimo del presente. Retomo lo de antes. Cuando estabas hablando de las skills, estaba esperando que dijeras una que no has dicho, que no es exactamente una skill. Para mí es una habilidad digital vestida de otras cosas, que es la marca personal, de la que se habla mucho, de la que tú también haces conferencias y formaciones. ¿Cuál dirías que es ahora la importancia de la marca personal de cara al nuevo futuro del trabajo? A ver, la marca personal ha sido importante siempre, la tenemos. Proyectamos una marca, a lo mejor no somos conscientes de lo que proyectamos, ¿no? Lo que marca la diferencia es que eso seamos conscientes y lo gestionemos en nuestro favor. Fíjate, en la medida, incluso aparcando por un momento lo digital, ¿no? Es decir, todos tenemos una reputación, una imagen de cara a los demás, ¿no? Cuando una persona va a la oficina y dice, mira, acabamos de fichar a tal persona y viene de tal compañía. Ah, pues yo le conozco, y dan ciertas apreciaciones, que es la fama que le precede, ¿no? También en sentido negativo, ¿no? Entonces, en un momento en que estamos todos a un clic de distancia,
en un momento en que estamos todos revisando qué podemos hacer distinto, qué podemos hacer mejor, qué podemos dejar de hacer, cómo queremos que las compañías nos conozcan, en un momento en que habrá personas que perderán su trabajo y tendrán que reactivarse y actualizarse para ponerse en valor y ofrecerse al mercado, pues es más importante que nunca. Es decir, gestionar tu marca personal yo creo que es no interesante, es imprescindible. Ha ocurrido siempre, lo hacemos cada vez con más conciencia, con más herramientas, lo digital nos ayuda. Y creo que también que hay un tema generacional. Hay muchas personas, y en los cursos que damos y las charlas que damos, que por su etapa vital, por lo que ha vivido, no ha necesitado tanto gestionar esa marca personal y ha visto más en lo digital más riesgos que oportunidades, ¿no? No necesidad. Estar en LinkedIn pues solamente cuando tengo que cambiar de trabajo o ignorar de alguna manera las redes sociales porque no veo que me aportan, ¿no? Estar ahí me van a llamar proveedores pesados, ¿no? Quizá también estas semanas sirvan para descubrir lo bueno que hay también en darse a conocer, conectar, aprender en digital. Yo creo que va a ser cada vez más importante y más imprescindible. Desde que una persona joven termina sus estudios hasta cuando quieres cambiar de trabajo. Y te diría que es algo que tenemos que trabajar de manera constante. Una vez más, no de manera reactiva cuando es necesario, sino que hay que aprovechar para redefinir exactamente qué somos, qué queremos ofrecer al mundo y ponerlo en valor también en redes sociales, ¿no? Va a ser cada vez más necesario, ¿no? Yo creo que, no sé si estarás de acuerdo, que la marca personal está muy vinculada, es verdad que a directivos y en grandes empresas, pero está muy vinculada a los freelance, a los profesionales independientes. Y tengo dos preguntas para ti que una nos la hace Modomgar y dice, ¿puede ser la gran oportunidad para los freelancers expertos en una materia? Mira, yo diría que freelance somos todos. Tú, que tienes un blog que se llama Humanismo Digital, que tienes una trayectoria de 30 años en tecnología, en consultoría, y que ahora mismo tienes una gran oportunidad como experto freelance. Sí, yo os diría, la tenemos todos. Es decir, yo tengo un cierto mantra personal que es que freelance somos todos. A veces somos un freelance, permíteme el símil, a tiempo completo, trabajando para una sola compañía, pero la mentalidad que creo que es más sana y que nos protege más del futuro y nos genera más oportunidades es tener esa mentalidad de freelance. El trabajo se va a ir fragmentando. La compañía en la que trabajas. Aunque no te acompañe, correcto. Vale. Y a lo mejor no deberías trabajar para esa compañía. Con lo cual, si tú tienes una mentalidad de freelance, si tienes un carácter emprendedor y lo que tú puedes ofrecer no encaja con esa compañía, pues no debería estar cualquier persona exclusivamente a remolque de lo que la compañía te pueda ofrecer. Por eso es importante estar siempre activo. Eso es lo de los 7 trabajos a la vez que decía Malone, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo, en mi caso, por ejemplo, no quiero individualizar, pero pues, pongo mi caso porque lo he vivido yo. Yo pasé de tecnología a recursos humanos en el 2016. Y recuerdo una conversación con mi jefe que me dijo, bueno, te conozco, he visto tu experiencia, he preguntado a personas por ti, pero tú ya ejerces de esto. Entonces, a mí algo que me ayudó a que mi jefe, que acababa de llegar a la compañía, entendiera lo que podía hacer para la compañía con él, es ver que yo ya ejercía de eso. Entonces, yo creo que ese espíritu de cultivar aquellas cosas que nos interesan, a veces pensamos que son simplemente hobbies y no lo son. Son potenciales trabajos nuevos, potenciales tareas o iniciativas en favor de la compañía en la que trabajamos. Entonces, yo creo que el freelance como tal es una actitud que todos tenemos que ejercer y que las compañías deberían promover. Y también, para bien y para mal, este tipo, digamos, de circunstancias que estamos viviendo, pues va a lanzar al mercado a personas que tendrán que trabajar por su cuenta. Y eso va a pasar, está pasando ya en otros países hace muchos años y pasará quizá más en España ahora. Entonces yo creo que también ser un trabajador especializado en algo que poder aportar, a lo mejor lo estás ofreciendo para una sola compañía mientras te necesiten, pero puede terminar. Entonces, o sea, que siguiendo con lo que dices y apuntando la pregunta de Modomgar, que dice, si crees que el valor añadido se subcontratará. Es decir, que las compañías van a entender que hay un gran número de freelancers expertos con un gran conocimiento que pueden aportar un gran valor y que se puede subcontratar. Sin duda. Es un modelo totalmente diferente. Y es una oportunidad y es una amenaza. Es decir, el talento está en todas partes. Hay compañías que no se limitan solamente a tener el talento trabajando a tiempo completo en sus oficinas solo para ellos. Buscan el talento donde está.
y el talento bueno es escaso y todas las compañías compiten por él. Entonces, si necesitas a alguien bueno en algo, lo buscas en el mundo. Si lo tienes en tu compañía, trabaja 100% para ti, pues perfecto, si te lo puedes permitir. Pero creo que eso va a ocurrir cada vez más. Y una vez más, toda esta etapa que estamos viviendo, pues hace que algunas personas lo descubran, hace que algunas personas que trabajaban en un entorno más cercano, geográficamente más presencial, tengan una grandísima oportunidad de darse a conocer al mundo y que alguien sepa en la otra punta del planeta que alguien es bueno haciendo diseños 3D o haciendo lo que fuera, o escribiendo en un periódico, o haciendo diseño de moda, no lo sé. Es decir, es oportunidad y es amenaza. Entonces, vuelvo a lo que te decía antes. Cuando en el tipo de reflexiones y emociones que estamos sintiendo estas semanas nos sentimos incómodos, ahí hay oportunidad de hacer algo. Y algo tenemos que hacer. No podemos estar a la espera de que alguien esté pensando por nosotros y nos esté cuidando al máximo para que tengamos todo lo que necesitamos. Eso no suele ocurrir. Entonces, yo ya tengo un optimismo patológico. Yo veo también oportunidad en estos procesos tan graves y tan desgraciados para mucha gente, ¿no? Esto que nos ha caído, que no hemos visto venir, nos puede empujar, pero también vamos viendo tiempo, y se habla muchísimo cuando se habla del futuro del mercado de trabajo, de la tecnificación, ¿no? De cómo la inteligencia artificial, la robótica, todas las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, van a eliminar muchos puestos de trabajo, ¿no? Mucho se va a ver ahora, pero todo esto sigue, aunque tengamos la crisis del coronavirus. ¿Crees que realmente vamos a ese futuro en el que se van a tecnificar tantos puestos de trabajo, que vamos a tener más compañeros robots que jefes? No sé si has visto estos días, ayer creo que lo vi en televisión en Japón, estaban librando, me sale la palabra librar, estaban entregando los certificados en una universidad a los alumnos, y en lugar de ir los alumnos para evitar los contagios, era un robot con una fotografía, creo que era un iPad, de la foto del que iba a recoger, en este caso, el certificado, y al final se había evitado toda presencialidad, ¿no? Es una entrega de premios totalmente robotizada, obviamente por las circunstancias, pero puede ser que vayamos a este modelo en un futuro no muy lejano, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que está ocurriendo ya. Creo que está ocurriendo. Quizá nos sorprende más. Ayer, por ejemplo, vi un vídeo de cómo un agente de tráfico ponía una multa a distancia, es decir, paraba el coche y se acercaba pues a un robot con una pantalla que proyectaba a la persona que estaba en otro sitio y le estaba poniendo una multa de velocidad a un coche. Y nos sorprende porque, claro, entran de manera muy invasiva en cosas que hacíamos las personas hace 4 días. Pero probablemente hay compañías que están muy automatizadas, es decir, una porque es muy conocida por todos, que es Amazon, ¿no? De la que más que menos hemos sido consumidores, ¿no? Es un trabajo en que hay muchos compañeros robotizados, un trabajo muy tecnificado. Entonces yo creo que eso también es imparable, está ocurriendo ya, está ocurriendo en nuestras casas. Los que tenemos un disco barredor, una rumba, es una tecnología con cierta inteligencia, como mínimo espabilada, totalmente asumida. Y en casa pues preferimos que lo haga este pequeño robotito a hacerlo nosotros, por ejemplo, ¿no? Y respecto a que tengamos compañeros o jefes robots, es que ya existen. Es decir, hay call center muy sistematizados que antes tenían muchísimas personas y ahora tienen menos personas, pero las personas que tienen a lo mejor son las mejores y son buenas y están bien retribuidas por ellos. No sé si pongo un gran ejemplo, pero hay grandes trabajos que están ocurriendo a día de hoy. Y en cuanto a los jefes robóticos, déjame decirte que hubo un estudio a final del año pasado que hicieron Oracle y una organización, una consultora que se llama Futuro del Trabajo, en que entrevistaron a más de 8.500 personas, yo creo, en 10 países, en la pregunta si se asumirían trabajar para un jefe robótico. Y sorprendentemente el 64% dijo que sí, que estaría dispuesto a tener un algoritmo por jefe. Eso tiene que ver seguramente con qué tipo de jefe tienes, ¿eh? Todos hemos tenido jefes excesivamente racionales, robóticos, fríos, asépticos, no emocionales y básicamente centrados en los resultados, la eficiencia, totalmente previsibles. Yo si puedo elegir, prefiero no trabajar con jefes robots. Ahí también hay una oportunidad de ser líderes, jefes, más personas, porque no querremos trabajar cada vez menos. Las personas quieren trabajar con empresas robóticas o con jefes robóticos. Para eso ya están los robots. Y creo que también que las personas, y eso también es una convicción personal, tenemos que delegar en la tecnología. Aunque parezca que nos estamos tirando piedras al tejado, tenemos que utilizar la tecnología para hacer mejor lo que hacemos. Es decir, intentar delegar en la tecnología para liberar tiempo para hacer otras cosas. Obviamente,
quien su trabajo realmente depende de hacer cosas muy mecanizadas, tiene mucho más riesgo. Pero quizá, y ahí tengo ejemplos muy interesantes, ¿eh? Te puedo contar dos muy rápido, dos anécdotas rapidísimas. Un taxista en Madrid, lo he contado muchas veces, ¿no? Pero tenía mucha tecnología en el coche y me sorprendió, ¿no? Y dije, oye, caramba, sí que vas tecnificado, ¿no? Bueno, pues este chico relativamente joven me dijo, sí, me ha gustado desde siempre, utilizo la tecnología, me ayuda a dar mejor servicio a los clientes y además creo que tal como está el futuro del trabajo, me dice, no sé si usted conoce el informe de la Universidad de Oxford del 2013, ya le estaba escuchando atentamente, a partir de aquel momento todavía más. Me dijo esto, el de Oxford, y me dijo, ¿no? Sí, el de la Universidad de Oxford, que uno de los primeros, digamos, informes que tuvo bastante relevancia respecto a automatización. El futuro del trabajo se llamaba, sí, Osborne, correcto, y el otro no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, exacto. Pues este chico de 20 y pocos años me decía, pues mira, yo como estoy viendo un poco qué es lo que va a ocurrir y estoy en un trabajo relativamente mecanizable, que creo que yo 10, 15 años aquí en Madrid podría ocurrir, pues me estoy planteando vender las licencias e invertir en algún competidor de Cabify, por ejemplo, ¿no? Entonces es una persona que está en un trabajo muy logístico, muy probablemente automatizable con el tiempo. Totalmente. Y que en lugar de estar ahí esperando con los tomates, esperando a ver si pasa el de Cabify, pues piensa, intenta entender el contexto, se informa, lee y ve qué puede hacer distinto, mejor o antes él. Y otro ejemplo rapidísimo, una compañía de seguros, no os diré el nombre, pero es lo mismo, en la que despliegan desde hace un par de años tecnología RPA, de Robotic Process Automation. Es decir, automatizar muchos procesos administrativos que hoy por hoy hacen personas. Nóminas, bueno, pues contratos, Excels... Correcto. Muchísimas tareas, un porcentaje elevadísimo de tareas que hacen las compañías es susceptible de mecanizar con tecnología que existe hoy. Esta compañía despliega ese proyecto y le hablaba con el director de Recursos Humanos y le pregunté, oye, ¿cómo habéis gestionado el impacto en las personas? Claro. Y me dijo, bueno, desde luego lo comunicamos, les dijimos que queríamos liberar tiempo para que hicieran cosas de más valor, con lo cual obviamente les dejó más tranquilos. Y lo sorprendente para mí, me decía el director, es que lanzamos el proyecto un jueves y al lunes siguiente viene una persona a mi despacho y me dice, mira, con esto que habéis explicado, yo realmente no soy un experto en esto, pero me he hecho un curso este fin de semana de 5 horas de RPA, el concepto lo tengo más o menos claro, veo que hay roles en el futuro como definir los procesos, monitorizarlos, y lo decía con un lenguaje poco técnico. Y creo que a lo mejor podría ayudar. Bueno, pues esta persona me dijo, tiene una tarea de monitorizar procesos y tiene 58 años. Y es el único del departamento que vino a verme, que tuvo la iniciativa de formarse por su cuenta, de interesarse en el concepto, en lugar de estar ahí preocupado a ver cuándo vienen los consultores o cuándo me costará el puesto de trabajo. A mí estos ejemplos me parecen inspiradores y no son los habituales, pero están en manos de todos, ¿no? Pregunta Ronald Durán. Hoy es el día que más preguntas tenemos, Joan. De verdad, es que está la gente desatada y eso que se supone que está en medio de fiesta. 3 claves para este autodescubrimiento tecnohumano que estamos viviendo para sobrevivir en el presente futuro. Toma ya. Pues toma ya. Sí, el amigo Ronald, al que también recomiendo, Ronald Durán, por ahí, que le sigáis. Que sigáis y que le leáis porque está también muy conectado a este concepto. A ver, 3 claves. Hay un trabajo que es de por vida, que es conocerse mejor a uno mismo. Lo apuntaba ya antes y no quiero ponerme muy introspectivo ni muy filosófico, pero creo que toca una ocasión como esta es inmejorable para ampliar ese ejercicio de conocimiento personal. Es decir, cuanto más nos conozcamos, más fácil nos será tomar decisiones, incluso las difíciles, y no ser tan reactivos. Entonces, ahí hay un trabajo permanente y yo aconsejo también que nos ayudemos de las personas que más cerca tenemos, además de coaching, además de mentoring, además de profesionales que nos pueden ayudar mucho, que nos ayudemos de las personas que nos conocen mejor. Por tanto, autoconocimiento. La otra es atreverse con la tecnología. Es decir, no hace falta ser experto en blockchain, pero no hace falta mucho tiempo y mucha iniciativa para mirarse un vídeo en YouTube de 1 minuto para entender como mínimo el concepto. Y eso pasa por curiosidad y un poco de iniciativa. Entonces, la digitalización de nuestras funciones pasa por tener algo de curiosidad y romper ciertas barreras que pasan por dar un primer paso. Porque realmente también en digitalización no sabemos de lo que somos capaces hasta que no tenemos otra. Y ahora estamos en unas semanas en que todos realmente estamos experimentando y viendo a muchas personas que era impensable que les viéramos con ciertas destrezas tecnológicas que nos había costado muchísimo tiempo, que habíamos perdido la esperanza que las tuvieran, ¿no? Por tanto, autoconocimiento, romper barreras tecnológicas, y la otra para mí es el aprendizaje permanente. El aprendizaje que no significa solamente hacer curso. El otro día también lo explicaba Fernando, que es un gran experto en la materia, y es aprendizaje en sentido amplio que nos permite
digamos, a incrementar nuestro valor, conectarnos con otras personas, ser capaces de aportar más valor, ser más flexibles, poder cambiar de trabajo o de trabajos o simultanear diferentes tareas para la misma compañía o para otras, no dejar de aprender. Aprender no es algo que deberíamos hacer si tenemos tiempo. Aprender tiene que formar parte de nuestro ADN, sea cual sea la circunstancia. Déjame que haga un inciso antes de lanzarte una pregunta, y es que Jordi de Dipsela, que es una startup valenciana que, al igual que tú, es seguidor incondicional de estos desayunos, Sí. cita a Xavier Marcet y dice: las máquinas tomarán decisiones en la certidumbre, pero necesitaremos a las personas para tomarlas en situaciones de incertidumbre. Ha sido Jordi nombrar a Marcet lo tenemos aquí escuchándonos a los dos, aprovecho para saludarlo porque es maestro de ambos. Y hecho este inciso, quería preguntarte, Joan, tú que tienes 2 hijos en la adolescencia, que conoces el mercado de trabajo, que tienes una dilatadísima experiencia, que estás enfocado en las personas, que conoces la universidad y conoces la formación, ¿qué narices tienen que estudiar nuestros hijos de cara al futuro? Ostras, esta es una pregunta buenísima y muy delicada, ¿no? Porque entra en el terreno, digamos, de nuestro rol como padres, ¿no? Y en algo que es muy íntimo y muy personal, ¿no? Yo no soy quien para dar consejos a nadie sobre este tema. Lo que sí digo es que con todos el amor de nuestro corazón y con todos nuestros recursos intelectuales y emocionales queremos lo mejor para nuestros hijos. Y a lo mejor nos estamos equivocando invitándoles a formarse o a orientarse en un mundo que ya no existe. Entonces, yo creo que hay un punto de conciencia que tiene que ver con nosotros mismos. Es decir, para mí el reto, también para con mis hijos, es ayudarles, con mi mujer, ayudarles a conocerse mejor a tiempo y a tomar mejores decisiones. Y creo que ahí tenemos un gran déficit, que lo iremos mejorando con el tiempo, de tener conversaciones de calidad a tiempo. En casa, en el colegio, para tomar mejores decisiones. Entonces, ahí también creo que tenemos que ayudarles a apostar y a invertir en lo que son buenos. Es evidente que una persona que decía Ken Robinson, ¿eh? Claramente, quizá no con 4 años. Y hay iniciativas fantásticas, no tendremos tiempo hoy, pero hay iniciativas fantásticas y la tecnología también puede ayudar en eso. Pero creo que tenemos que ayudar a nuestros hijos a conocerse mejor, creo que tenemos que ayudar a nuestros hijos a ser más creativos, más artistas en lo que hagan. Yo, en mi caso, mis hijos son bastante artistas como concepto. El mayor, además, es músico y diseñador 3D, o sea que en casa vivo ese proceso creativo. Y creo que es un reto como padres el que seamos conscientes de la influencia que ejercemos en ellos. Si tenemos la suerte de estar en un contexto, primero de tener una educación, de tener un contexto, digamos, de soporte emocional, intelectual y económico en el que podamos tomar mejores decisiones, tenemos que ayudarles, nosotros, los profesores, a conocerse mejor a tiempo y a invertir en lo que son buenos, porque gran parte de las cosas en las que históricamente nos hemos formado nosotros por generación o estamos formando a nuestros hijos no las harán personas dentro de unos años. Entonces yo creo que esas habilidades que antes comentábamos y estos aspectos más que tienen que ver más con la ética, con la empatía, con la habilidad interrelacional, como decíamos antes, o decía la persona que hacía la pregunta, ¿no? La capacidad de entender el contexto, el espíritu crítico, saber tomar mejores decisiones con datos. Esto no se lo vamos a explicar a un niño de 5 años, pero no tiene por qué ignorarlo una persona hasta los 23 cuando empieza a buscar un primer trabajo que supuestamente es el suyo. Entonces, yo creo que tenemos que ayudar a nuestros hijos con buenas conversaciones, con buenas preguntas, y además intentando complementar su formación académica, que está claro que no tiene que ser una apuesta única por los conocimientos y las certificaciones. Esto es absolutamente insuficiente. Y hay iniciativas buenísimas también, te mencionaré un par muy rápidamente. Hay una academia en Barcelona que se llama Up Training, que descubrí hace un año, fundada por una mujer además muy interesante, que lo que tiene es un gimnasio, que en lugar de ser un gimnasio para el cuerpo, es un gimnasio para tu carrera profesional. Y está enfocada a tener un espacio de coworking en el que tienes chicos jóvenes y no tan jóvenes, en el que tienen una serie de talleres y de inputs para tener conversaciones, para conocerse mejor, trabajar su marca personal, desarrollar su proyecto, tener feedback de sus compañeros antes de tomar decisiones de qué voy a estudiar o qué trabajo voy a escoger o qué haré en el futuro. Y una segunda que se llama Singularity Experts, que es un servicio en Internet que te ayuda con una serie de 50 cuestionarios de tipo psicométrico
a conectar tus habilidades y tu vocación con los trabajos del futuro. Y me parece una iniciativa excelente. Han hecho un trabajo enorme durante 2 años para inventariar los 3.000 trabajos del futuro. Y a partir de un servicio que están vendiendo a través de la web, ayudar a las personas a dedicarse algo de tiempo y un poco de dinero, a conocer mejor de qué son capaces, en qué son buenos y cómo conecta esto con trabajos del futuro y además cada uno de esos trabajos qué itinerario formativo tiene. Que como te puedes imaginar, y antes lo apuntabas tú, no es una relación 1 a 1 de estudio esto y trabajo para esto toda mi vida. Es una combinación de habilidades técnicas, humanísticas, creativas y combina formación presencial en España o formación digital en el mundo, donde esté. Y como estas hay otras, ¿no? Entonces, difícil la respuesta de qué deberían estudiar nuestros hijos. Mi único consejo, si puedo decirlo así, es ayudarles, siendo más conscientes como padres, de que dejarles ser ellos e invertir también en aquello que son buenos, cuestionando mucho los estereotipos que nos han servido a nosotros que venimos del siglo pasado. Bueno, tienes muchas felicitaciones, luego te miras el directo con tranquilidad, porque estás resultando muy inspirador y de mucha ayuda. Nos estamos quedando casi sin tiempo. Antes de lanzarle la última pregunta a Joan, me gustaría recomendaros su blog, lo podéis encontrar en joanclotet.wordpress.com. Se llama Humanismo Digital y tenéis muchísima más información, además de la actividad muy interesante que tiene el LinkedIn, donde compartes muchas cosas que yo sigo. Quería lanzarte ya la última pregunta porque para los que os habéis unido más tarde os recuerdo que nada más terminemos con Joan, nos vamos a conectar con Fernando Abadías y nos va a enseñar en directo cómo ha hecho las notas visuales de esta conversación que hemos mantenido Joan Clotet y yo durante este ratito. Dentro de 10 años, cuando nos veamos y volvamos a hacer un directo con un holograma, yo qué sé, ¿cómo habrá cambiado? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo te imaginas el mundo dentro de 10 años, Joan? Pues mira, ojalá nos veamos dentro de 10 años, pues significa que estamos vivos, por lo tanto, con oportunidad de hacer cosas, ojalá que sí. Y mira, ya que hablamos de esa combinación de tecnología y humanismo, haciendo un poco el símil, a mí me gustaría que recordáramos esto como una gran oportunidad para hacer un reset. O sea, que pensáramos en el pasado de que sirvió para hacer un cierto reset individual y colectivo, que fue una circunstancia, digamos, tan singular que nos ayudó a hacer un reseteo de nuestras concepciones, de nuestros hábitos, nuestras formas de trabajar, de soltar patrones negativos y de hacer las cosas distinto, mejor o dejar de hacer cosas que no ayudan, que sirvieron en el pasado, pero que ya no servirán tanto. Y quizá también, pues, que más que menos actualice al menos en una versión su sistema operativo. Pensando que cuando vivimos lo del coronavirus, actualizamos a una versión X.X que nos permitió también operar un poco distinto en ese final del túnel que va a ser un principio. No sabe, será el fin del confinamiento y será seguramente la continuación de un periodo de cambios, de crisis, pero me gusta pensar que también será un principio y además está en manos de todos que sea así. Muchísimas gracias, Joan, por inspirarnos en esta mañana, por desayunar con nosotros. Vamos a conectar, te invito a que te unas. Voy a cortar, a finalizar este directo. Vamos a invitar a Fernando a que nos explique. Sí. Déjame solo decirte gracias por la invitación, por supuesto, gracias a la gente que se ha conectado, por sus preguntas fantásticas y también gracias a la gente que no se ha conectado, la gente que está trabajando para que podamos hacer esto. Entonces, creo que es un recuerdo, tal como estamos viviendo la situación, personas que lo están pasando mal o personas que trabajan para cuidarnos, para curarnos. Creo que es vital recordarlo en cada ocasión que tengamos, especialmente ahora y especialmente también cuando termine todo esto. Muchísimas gracias, Joan. Gracias a todos y a los que queráis. Os invito a que nos conectemos dentro de un par de minutos con Fernando y veamos el resultado de sus notas visuales de esta conversación. Un abrazo, Joan, y hasta pronto. Igualmente, Susana. Chao. Ánimo a todos. Hasta luego.